hemos llegado a lo que ahora es una zona de hierba. Soy Kaede. Es difícil imaginar que aquí había un gran edificio donde vivía mucha gente. ¡Oh! Aquí se construyó el Honmaru Goten, un enorme edificio de 36.000 metros cuadrados. El Honmaru Goten estaba formado por el Omote Goten, donde se llevaban a cabo los negocios del shogun, el Nakaoku, las dependencias administrativas y de vivienda del shogun, y el Ooku, el barrio de las mujeres, dirigido por la esposa oficial del shogun. Lamentablemente, todo esto fue destruido por un incendio en el año 1863 y hoy no queda nada de esto. El Ooku era la residencia de la madre del shogun, su esposa oficial y sus hijos. Uno de los trabajos más importantes del shogun era que su esposa oficial o sus concubinas tuvieran hijos para mantener intacta la línea de sangre del shogun. Para ello contaba con muchas mujeres que vivían en el Honmaru Goten, de las que seleccionaba a las que se convertirían en sus concubinas. A veces había hasta 1.000 mujeres viviendo aquí. Sin embargo, de esas 1.000 mujeres, solo unas 100 de alto estatus tenían permiso para reunirse directamente con el shogun. Por supuesto, este lugar estaba prohibido totalmente a los hombres, excepto al propio shogun. Si un hombre entraba aquí sin permiso, era condenado a muerte. Si tantas mujeres estaban allí para el shogun, me pregunto si podría haber pasado cada noche con una mujer diferente de su elección. Pero en realidad no parece haber ocurrido porque el shogun estaba muy ocupado. El shogun tenía la importante tarea de ir al templo en el aniversario mensual de la muerte de cada shogun anterior. No se les permitía ir al Ooku el día antes de ir al templo para purificarse. Especialmente a finales del periodo Edo, los shogunes podían ir al Ooku solamente la mitad de las veces, ya que había más shogunes anteriores a medida que iba pasando el tiempo. Por supuesto, las mujeres que trabajaban en el Ooku recibían un salario y el puesto más alto ganaba lo que hoy sería unos 27 millones de yenes al año. El salario más bajo para una sirvienta humilde era solo de unos 900.000 yenes, que seguía siendo el doble del salario de una mujer que trabajara en la ciudad de Edo en aquella época. Por lo que parece que trabajar en el Ooku era un sueño para muchas mujeres. Si una mujer daba a luz a un hijo del shogun, se convertía en concubina y recibía una habitación privada. Sin embargo, muchas mujeres no aspiraban a convertirse en concubinas del shogun. Algunas mujeres solo trabajaban aquí durante unos años y luego regresaban a la ciudad. Debido a que el shogunato tenía que pagar salarios a un número tan grande de mujeres, la verdad es que era muy difícil económicamente para el shogunato mantener todo esto, mantener el Ooku. Era una tarea muy costosa. Algunos de los shogunes consideraban que era demasiado trabajo ocuparse de tantas mujeres, por lo que preferían quedarse en la residencia privada del shogun, el Nakaoku. El 14º shogun Iemochi no tenía concubinas y solo amaba a su esposa oficial.
Eso es maravilloso, ¿no? Pero en contraste con el 14º shogun, por ejemplo, el 11º shogun Ienari tuvo más de 20 concubinas y 53 hijos. Tal vez frecuentaba mucho esta zona, el Ooku. Detrás del Honmaru Goten se encontraba la torre del castillo, que solo existió durante unos 50 años a principios del período Edo. La torre del castillo tenía 45 metros de altura y la base del torreón tenía 14 metros de altura, lo que la convertía en la torre del castillo más alta de Japón en aquella época. La torre del castillo de Himeji, que todavía existe, alcanza los 31 metros, por lo que la torre del castillo de Edo era todavía 10 metros más alta. Desgraciadamente fue destruida por un incendio en 1657 y nunca fue reconstruida. Ahora solamente queda la base. Me pregunto cómo era la torre del homenaje. Una de las razones por las que nunca se reconstruyó fue por las dificultades financieras. Costaba muchísimo dinero pagar los sueldos de las numerosas mujeres del Ooku y además criar a todos los niños. Se dice que alrededor de 1657, el año en que la torre del castillo fue destruida por un incendio, la situación interna de Japón se había estabilizado y mucha gente pensaba que la torre del castillo era innecesaria como fortificación militar. Y esta fue otra razón por la que no se reconstruyó. ¿Pueden ver las piedras más pequeñas cuando miran más arriba? Esto es para que la torre del castillo parezca más grande en perspectiva, aunque ya tenía 45 metros de altura. Las marcas negras en el lado sureste de la base del torreón son las marcas del gran incendio de 1863 que quemó el Honmaru Goten. Dejando los jardines del este, vamos al puente de Nijubashi, donde muchos turistas están tomando fotos. Como hay dos puentes, el puente de piedra de Seimon en la parte delantera y el puente de hierro de Seimon en la parte trasera, a menudo se piensa que es el referido puente doble, pero en realidad el puente de hierro de Seimon en la parte trasera solía ser una estructura doble y este puente se llama Nijubashi o puente doble. Detrás del puente de piedra de Seimon está la puerta principal que conduce al palacio donde reside el emperador. El puente se utiliza solo para la visita general de Año Nuevo, una de las pocas ocasiones en las que se permite al público entrar en el Palacio Imperial, cuando hay invitados del extranjero y también cuando hay eventos especiales de la corte. Por ello, normalmente, cuando la familia del emperador sale del Palacio Imperial, se utilizan otras salidas. No se utilizan estas que hemos hablado. El Fushimi Yagura se puede ver detrás del puente Nijubashi. La Sakurada Tatsumi Yagura, la Fujimi Yagura, que vimos antes en los jardines del este, y la Fushimi Yagura son las únicas torretas que se conservan. Hubo 19 torretas como esta que se ve aquí detrás en el período Edo. Después de avanzar por el foso interior con el puente Nijubashi a la derecha, verán la puerta Sakurada Mon. La Sakurada Mon también está formada por la puerta Watari Yakura Mon en el lado del Palacio Imperial y la puerta Korai Mon en el lado de la carretera. Y la forma es de la puerta Masugata Mon,
la misma construcción que la puerta Otemon en los jardines del este. Es una puerta realmente espléndida y se ha salvado de los incendios y de la guerra y se mantiene tal y como estaba cuando se construyó en 1663. El foso del lado norte del Palacio Imperial tiene buenos puntos de observación de los cerezos en flor. Se trata del Chidori Gafuchi. Aquí se han plantado unos 260 cerezos, principalmente de la variedad Somei Yoshino. Hay un paseo alrededor del foso y cuando los cerezos en flor empiezan a florecer, se ilumina por la noche, lo que lo hace muy romántico. Si vienen a Tokio durante la temporada de floración de los cerezos, no dejen de pasar también por Chidori Gafuchi. El Palacio Imperial está situado en el centro de Tokio. Es un lugar importante lleno de la historia de Japón y sigue siendo un lugar importante donde vive el emperador. La mayoría de los edificios originales han desaparecido, pero es fascinante pasear mientras uno se imagina qué tipo de vida tenían los shogunes aquí. Nos vemos en la próxima parada.